Nehemías, capítulos 11 al 13. Repito, capítulos 11 al 13. El capítulo 11 nos habla de los ciudadanos de Jerusalén. Ya los muros habían sido reconstruidos, había un avivamiento espiritual en Jerusalén. Ahora lo que preocupaba era traer gente a vivir a Jerusalén. De nada iba a servir los muros si no había un pueblo que pudiera vivir allí y que además mantuviera el mantenimiento y hiciera crecer la ciudad. Así que Nehemías también sabía que mientras más grande la población de Jerusalén, más grandes los recursos para defensa y fortaleza en batalla. ¿Qué hicieron? Bueno, echaron suertes y 1 de cada 10 habitantes de los que ya estaban en Judá, pero no vivían en Jerusalén, sino en las aldeas, 1 de cada 10 vino a vivir a Jerusalén. Se tuvo que mudar de la aldea, de la ciudad donde estaba, a Jerusalén. En el verso 2 se nos dice, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. No era fácil mudarse a Jerusalén. Recordemos que era un pueblo fantasma. No era la gloria de Salomón y de David de aquellos tiempos. No, era un pueblo semidestruido, apenas reconstruyéndose. Para vivir en Jerusalén se tenía que reajustar su punto de vista de las cosas materiales, porque había que renunciar a la región anterior, a la aldea, y vivir un negocio diferente en Jerusalén, y la economía no era muy próspera. Para vivir en Jerusalén se tenía que dejar algunos amigos y familiares atrás para venir a esta ciudad. De alguna manera es representativo para los cristianos también, porque para venir a la ciudad celestial, a la Jerusalén del cielo, a la nueva Jerusalén, también hay que renunciar a muchas cosas y no muchos quieren mudarse a la nueva Jerusalén. Después se nos da una lista de los que ya vivían en Jerusalén y en Judea, de los versos 3 al 24, los líderes que vivían en Jerusalén, y de los versos 25 al 36, las villas y los pueblos judíos a lo largo de Judea. Capítulo 12, vamos al capítulo 12. Se dedica al muro. De los versos 1 al 26 se nos dan 3 listas. De los versos 1 al 6 es una lista de sacerdotes y levitas en los días de Zorobabel. De los versos 12 al 21 se nos da otra lista de sacerdotes en los días de Joiacim. Y de los versos 22 al 26 se nos da la tercera lista de levitas durante el reinado de Darío el persa. Ahora, la segunda parte del capítulo 12, se nos habla de una ceremonia de la dedicación del muro. Ya que se había terminado todo, hicieron esta ceremonia. Así que de los versos 27 al 29 se reúne a los levitas a esta ceremonia de dedicación. Los levitas tienen muchas responsabilidades en la vida y en la adoración en Israel, pero una de las tareas más importantes que tenían era dirigir al pueblo en cantos de adoración y alabanza. También llamaron a los cantores, y aquí se menciona que había instrumentos, címbalos, salterios y cítaras. Y se hicieron 2 coros de los versos 31 al 43. Se nos dice que hubo como una procesión donde 2 coros cantaban a alta voz y adoraban a Dios. Y fue un día de fiesta, de alegría. De hecho, dice el texto, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Su adoración fue testimonio para otros, y los que escucharon cantar con este gozo podían saber que había una bendición de Dios para este pueblo, que había el Señor permitido terminar el muro en 52 días y estaba nuevamente creciendo Jerusalén. De los versos 44 al 47 se nos dan otros aspectos de este día de gozo. Fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas y consagraban asimismo sus porciones a los levitas. Es decir, fue un día de consagración, de fiesta por el muro que había sido terminado. Capítulo 13. Vamos al capítulo 13. Las reformas de Nehemías. En los versos del 1 al 3 de este capítulo 13
se nos dice que el pueblo, conforme fue leyendo la Biblia, fue leyendo la ley, se fueron dando cuenta de cosas que no estaban bien. Por ejemplo, en los versos 1 y 2 se nos dice que escucharon, leyeron en la Biblia que no debían entrar jamás en la congregación de Dios amonitas y moabitas. No debían ser considerados como parte de Israel. Es decir, el israelita, pues por nacimiento ya era, ¿verdad?, considerado del pueblo, pero un amonita o moabita no podía. Ellos tenían que convertirse al pacto por elección. Y ellos no lo sabían. Así que en el verso 3, ellos obedecen a esta orden. Mire, lo que trae conocer la palabra de Dios. Mucha gente no le interesa leer la Biblia y de esa manera entonces sus vidas nunca son cambiadas. Ahora, hay quienes saben la Biblia pero no obedecen. En este caso sí obedecieron. Ellos pudieron poner mil excusas, ¿no? Pudieron haber dicho, bueno, esa orden fue dada hace mucho tiempo, ahora vivimos en una época diferente, bueno, no exageremos, lo que usted quiera. Sin embargo, Israel obedece y se separa de los mezclados con extranjeros. Ahora, la siguiente parte, la siguiente sección de este capítulo 13, esta sección sucede cuando Nehemías, hay un paréntesis aquí, Nehemías se va de Jerusalén a sus deberes en la corte persa, recordemos que él era el copero del rey, y estuvo lejos de Jerusalén por alrededor de 10 o 12 años. Recordemos que en el capítulo 10 el pueblo hizo un pacto solemne con Dios de apoyar la obra de Dios, de no comprar y vender en el día de reposo, de no casarse con mujeres extranjeras o dar a sus hijos con casamientos mixtos. Sin embargo, en este periodo de tiempo que Nehemías fue y vino, repito, fueron como unos 10 o 12 años, cuando él regresa, todo esto se había perdido, todo se había perdido. Así que de los versos 4 al 9, él hace unas reformas del templo nuevamente. Fíjense cómo perdieron este avivamiento del pueblo de Israel y volvieron al pecado. De los versos 10 al 14 hace reformas financieras. Habían abandonado la casa de Dios. De los versos 15 al 22 hace la reforma del día de reposo. Dice, no es posible que ahora estén vendiendo y comprando en el día de reposo. De los versos 23 al 31 hace una reforma de los matrimonios mixtos. Vuelven estas gentes, el pueblo de Dios, a casarse con mujeres, hombres de otras nacionalidades. Y dice ahí, y reñí con ellos, los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar. Esta fuerte reacción de Nehemías, por esta fuerte reacción deducimos que él era un hombre consagrado, piadoso y además que temía al Señor. Nehemías termina con esta oración, termina el capítulo y termina el libro en el verso 31 diciendo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Hermosa declaración, él lo que quería era agradar a Dios y solo a Dios.